Bienvenidos queridos y queridas estudiantes de segundo básico. Estuve feliz durante la semana pasada corrigiendo y la antepasada también, corrigiendo las obras que crearon inspiradas en sus patrimonios familiares. Me encantó ver cómo las distintas familias tienen distintos patrimonios culturales, algunos que se pueden tocar, como por ejemplo joyero, espejo, un reloj, joyas, había ropa. Y habían otras familias que tenían un patrimonio que no se podía tocar, pero que igualmente era patrimonio cultural, como por ejemplo unas recetas, el amor por la lectura, el aprender de generación en generación a tejer. Me fascinó conocer los patrimonios familiares de sus familias, valga la redundancia. Hoy día vamos a continuar trabajando el patrimonio, pero esta vez vamos a expandirnos un poco y vamos a ir con el patrimonio de nuestro país. Atención. El objetivo de nuestra clase de hoy será crear una escultura que represente un plato tradicional de nuestro patrimonio nacional. El día de hoy primero conversaremos para recordar cuáles son los platos tradicionales de nuestro país y luego moldearemos para crear una escultura que los represente. Dentro del patrimonio están las tradiciones. Una tradición es una creación, actividad, rito o costumbre que se transmite de generación en generación al interior de una comunidad. Existen tradiciones familiares, tradiciones locales, tradiciones nacionales y tradiciones que se vinculan a las creencias de cada persona, entre muchas otras. Una tradición es, por lo tanto, algo que en la mayoría de los casos se hereda y que forma parte de la identidad. Los platos típicos de nuestro país, como las empanadas, la cazuela, los porotos granados, el curanto, las sopaipillas, son parte de nuestras tradiciones y son parte, por lo tanto, también de nuestro patrimonio nacional. Y ahora a crear una escultura inspirada en alguno de los platos típicos de nuestro país. Para nuestro trabajo vamos a necesitar masa para modelar, que puede ser masa DAS, puede ser plasticina, puede ser arcilla, puede ser greda, porcelana en frío. Y si no tienen, les enseño más adelante a hacer con harina y agua su propia masa. También vamos a necesitar témperas y pinceles. Este trabajo va a ser un trabajo de modelado. Eso quiere decir que vamos a trabajar cercano al lenguaje de la escultura y vamos a trabajar en volumen, ¿ya? Para eso pueden utilizar lo que tengan en la casa que les sirva como plasticina, masa para modelar, cerámica en frío, greda, porcelana fría. O si no tienen ninguna de las anteriores, pueden crear su propia masa con harina y con agua. Yo lo voy a hacer ahora acá, rápidamente. Vamos a poner una taza de harina. Este medidor es de media taza, por eso puse 2. Y al centro, con esto mismo, puedo ahí hacer. Les voy a mostrar desde arriba, atención. Acá, al centro. Y incorporando agüita. Y voy a ir juntando. El agua la incorporo de a poco porque tengo que asegurarme de que no quede, que quede como una masa como la porcelana fría o la Play-Doh o la plasticina. Entonces tengo que ir incorporando de a poquito para que me sirva para juntar, pero no pasarme. Y ahí voy amasando. Acuérdense que no es necesario hacer esta si es que ustedes ya tienen, por ejemplo, en
en su casa una porcelana fría o la greda o plasticina. La plasticina lo único sí es que van a tener que trabajar en un formato más pequeñito por las cantidades, ¿verdad? Entonces, ahí le voy a incorporar un poquitito de agua. Si me paso en todo caso con el agua, no hay problema porque le agrego simplemente harina, un poco más de harina nuevamente. La idea es que quede con posibilidad de ser amasada y que no se pegotee en las manos. Si se me pegotea en las manos, le puedo poner nuevamente un poquito más de harina. Y listo. ¿Qué voy a modelar con la masa? Voy a modelar un plato que sea propio de nuestro patrimonio cultural como chilenos, ¿ya? Y para eso tengo que primero hacer un listado en mi cabeza, conversar en mi familia, cuáles son nuestros platos propios de nuestro patrimonio. Por ejemplo, la empanada de pino podría ser parte de nuestro patrimonio, los porotos con riendas, los porotos granados, el charquicán, el mote con huesillo. Entonces, voy a crear una escultura modelando cualquiera de estos platos o recetas típicas de nuestro patrimonio. Yo voy a hacer con esta una empanada. Para eso, primero voy a estirar. Voy a estirar, voy a estirar. Y luego voy a darle la forma de una empanada. Entonces esta va a ser como mi masita. Con un poquito de masa que me quedó acá, voy a simular el volumen que le da el relleno a la masa. Por ejemplo, estos son pedacitos que no me quedaron bien moldeados, pero me sirven perfecto para simular el relleno de una empanada de pino. Ahí a los que me contaron que parte de su patrimonio es cocinar, lo mismo van a poder aplicar ahora. Entonces la voy a cerrar. Busqué primero imágenes de cómo son una empanada de pino. Entonces, inspirándome en su forma, la voy a cerrar. Y cuando ya tengo mi escultura modelada de parte del patrimonio gastronómico de nuestro país, le voy a dar una mano de pintura para finalizarla. Por último, busqué una cartulina para poder tomar la fotografía final de mi escultura y que resaltase el patrimonio gastronómico de nuestro país que escogí. Una vez que finalicen su trabajo, su escultura, tómenle una fotografía. Recuerden tomarla sobre una cartulina o una mesa lisa que resalte la escultura y súbala a Google Classroom. Espero que disfruten mucho creando una escultura que represente alguno de los platos típicos tan ricos de nuestro país, que si tienen dudas me escriban y que disfruten como siempre del proceso. Un abrazo, besitos y cuídense mucho.